Porque por suerte para algunos ya no somos los mismos. No, definitivamente ya no somos iguales. Seguramente porque estamos desinfectados ya de una sociedad desvalorizada, de esa comunidad que concibe la propia revolución detrás de una pantalla del ordenador, de aquella que mide su ego, virtud y evolución personal dependiendo de los esclavizantes me gustas, de esa realidad virtual donde para muchos, virtualmente hablando, les hacen reyes por un día, presos de por vida. Porque nos atragantamos de mentiras políticas, de mediocridad informativa, hartos de oír que la palabra utopía viene de la mano del mismísimo Luzbel, y que todo lo que sueñes, bueno, todo lo que sueñes quedará expuesto a la censura del decoro y del buen gusto. Cambiamos las modas expuestas por los gobernantes de este gran escenario llamado mundo, por la razón simple del ser humano, de la honestidad, de la comprensión de eso, justamente, que nos diferencian de los animales. Porque por suerte para algunos, ya no somos los mismos. Porque no nos creemos todo lo que dice la caja tonta, ni menos aún programas basuras, realizados para la borreguir catelva adoctrinada, esa que piensa, viste y habla como clones, elegantísimo tropel esclavizado de las famosas caras del show diario. Porque ahora, libres de cadenas de la sociedad moderna, llegamos a descubrir que tras las capas de cal con las que nos han intentado moldear durante años, existe la virtud de la palabra escrita, de la poesía con sentimiento, de la lectura enriquecedora, de la fragancia adictiva de lo desconocido, del placer de lo pequeñito, de la energía del esfuerzo, del reconocimiento por el trabajo bien hecho, del valor por la vida que nos rodea. Porque por suerte para algunos ya no somos los mismos. Porque ahora, algo más vivos, vemos las cosas desde un prisma más sosegado, emancipado, y eso nos hace libres, verdaderamente libres, porque por suerte, para algunos, ya no somos los mismos. Y bueno, eso ni se compra con dinero, ni hay caudales que lo pague. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante, en este nuevo programa número 52. Hablaremos de lo que más nos gusta, literatura, novela, historia, efemérides. Y para eso se encuentra con nosotros doña Carmen Chamizo, escritora sanluqueña. Amiga Carmen, gracias por acercarte a este rinconcito de cultura de nuestra provincia de Cádiz. Gracias a ti, Rafa, por acordarte de una persona tan humilde como yo. Bueno, la verdad que hoy día, aunque tengamos muchos demonios en esas redes sociales, esto lo bueno que podemos sacar es que nos unen un poquito a todos los que nos gustan las mismas cosas, ¿verdad? Todas las cosas en la vida dependen del uso que le des. Pero yo creo que todo lo que sea un avance hay que aprovecharlo. Así es. Porque, Carmen, siguiendo un poquito al hilo de esta presentación leída con la que siempre abrimos nuestro café más literario, ¿eres tú, Carmen, de esas personas que ya no es la misma con el paso del tiempo? ¿Una evolución personal? Hombre, la persona que no evoluciona, bastante desgracia tiene, ¿no? Tenemos que evolucionar, por supuesto. Pero siempre la persona que fuiste es muy bonito conservarla. Si no tienes nada que ocultar, si no tienes... La evolución siempre es buena, hay que evolucionar. Pero siempre conservando ese tú, que eres tú. Esas raíces, ¿verdad? Esas raíces y esa personalidad que ha nacido contigo, eso es bonito conservarlo. Porque hoy se tiende mucho a imitar, y las imitaciones nunca son buenas. Hablábamos personalmente, antes de entrar en plató, precisamente de esa evolución, ¿verdad?, literaria, y de los grandes escritores, como han libado de otros escritores, y así hasta la actualidad, ¿verdad?, cogiendo quizás lo mejorcito de cada casa. En la vida ya no solo literaria, sino en la vida en general, hacemos prácticamente lo mismo, ¿verdad? El que no lee no puede escribir, te lo he dicho antes. No puede escribir, porque todo el mundo tiene que beber de alguna fuente. Y algunos pues tenemos que beber más que otros, porque, bueno, yo he sido una persona que no soy universitaria ni nada de eso,
que bastante pena me da, ¿no? Me hubiese gustado, pero en la época y en el lugar donde yo nací, pues no tuve esa oportunidad. Pero, como decía don José Saramago, cuando le preguntaron un periodista impertinente, bueno, pero usted es autodidacta, ¿no? Y él le dijo, pues bueno, si usted lo dice, pero en realidad yo lo poco, lo mucho que sé, lo aprendí de los grandes maestros que están en los libros. Qué mejor profesorado, ¿verdad? Exactamente. O sea, yo creo que es una valoración más personal, pero yo creo que para entender también incluso la literatura moderna, tenemos que haber tocado un poco todo el género literario, no todo en sí, pero sí haber, como he dicho antes, libado en cada género, ¿no? El siglo de oro, quizás en la antigua Grecia, Roma, el siglo XIX. Lo que se hace ahora nada más, pues es una pena, ¿no? Yo no me imagino, bueno, yo he tenido la suerte de que ha habido personas que me han dicho, Carmen, en mi vida había leído un libro y ha sido tu primera novela. Y ahora resulta que me la encuentro en el kiosco de la Plaza de San Roque comprando libros todos los días. Y para mí eso es una gran satisfacción de que haya iniciado a algunas personas en la lectura. Claro. Y claro, y yo le doy ese consejo, digo, lo que sería una pena que te limitara a leer mis libros, porque vaya sabiduría que vas a tener tú, tienes que seguir profundizando, bueno, por supuesto. Abrir ese camino a cualquier persona que gran empieza satisfacción. Es una satisfacción. Es una gran y además, satisfacción. lo bonito que tiene la literatura, Carmen, es que puedes adoptarla a cualquier edad, ¿verdad? A cualquier edad. No has podido leer en tu vida por motivos personales, por lo que fuese, pero cuando llega una cierta edad, te apetece con un libro. Sí. Es una enseñanza. Es una enseñanza, ¿verdad? Y se creo puede que hacer sí. en cualquier momento. Sí, es una enseñanza, la verdad es que sí. Pero bueno, te voy a decir también una cosa. Yo nací en una familia jornalera. Mi abuela no sabía leer y escribir. Ella se preocupó de que sus dos hijos sí que fueran a la escuela y aprendieran a escribir, pero ella no sabía leer y escribir. Y en aquella época, pues me acuerdo yo que mi tío leía novelas, ¿cómo le llamaban? Estas del oeste. Sí, a Estefanía, ¿no? De convoy, que me gusta esa palabra, de convoy. Y mi madre, pues, leía otros tipos de novelas, de Alejandro Dumas, aquello del Collar de las Reinas, esas cosas, ¿no? Y era la única referencia que yo podría tener de eso. Pero la pasión de mi vida, quiero decir con esto, que hay personas que nacen con ese gusto hacia la lectura, hacia el papel, hacia el lápiz, ¿no? Pero yo no esperaría a que los hijos nazcan con ese gusto. Yo creo que los padres tienen que ponerle su librito en la mano desde pequeños y que los niños aprendan como aprendí yo y bueno, luego me pongo por ejemplo, porque lo he vivido yo en mi propia piel, ¿no? Cuando mi tío se ponía a leer las novelas de convoy y yo veía tantas espuelas y tantos caballos, y yo estaba allí y yo lo visualizaba todo, lo veía yo como si lo viera, ¿no? Y me decía él, no toque eso, estaba deseando que se moviera para yo coger el libro. Y él decía, no coja eso, que lo tengo que cambiar en el kiosco y si tú lo rompes... Yo no tenía intención de romperlo. Yo quería ver las espuelas y los caballos donde estaban. Claro. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que aprendí que dentro de los libros está todo. Aprendí desde muy pequeñita a que si yo aprendía a leer pronto, podría ver todo aquello que leían mis mayores, ¿no? Claro. El caballo y la espuela y el tiro y todo lo que viniera después. Y sobre todo, Carmen, empezaríamos leyendo esas pequeñas novelitas del oeste, ¿no? Bueno. Y terminaríamos al final entendiendo el pensamiento humano, entenderíamos la política quizás del 19, del 18, claro. Las revoluciones sociales, la evolución humana, ¿verdad? Que se empieza por ahí y se termina al final. Pero bueno, yo no le diría a nadie que empezara por ahí. No, pero digo que al final se empieza así, pero se termina... Para no leer nada hay que leer algo, eso desde luego. Pero que hay tan buena literatura infantil ahora mismo, que da envidia, es preciosa. Y, Carmen, a título personal, ¿qué te parece las publicaciones digitales? Yo creo que es una oportunidad más, ¿no? Por ejemplo, tengo en Amazon y si vende lo que sea, la cosa, mira, siempre que sea una oportunidad para la literatura, a mí me parece estupendo. Todo lo que sea una oportunidad
tenemos que aprovechar lo que tenemos hoy, ¿no? La tecnología. Sí, lo que pasa es que sí parece que existe, ¿no? Mira, a mí me gusta el papel. El papel, ¿Qué te ¿no? voy a decir? Claro. A mí me gusta el papel, yo no hago más que tirar figuritas y cuando llegan mis nietos y rompen las figuritas, ay mamá, que te las roto, diga, déjala a un sitio más que tengo con un libro. Los tengo ya en 3 hileras, ¿no? Claro. Me gusta el papel, pero yo creo que hay que aprovecharlo todo. Todo, ¿no? Todo. La tecnología hay que saberla usar, hombre, pero no hay que despreciar nada. Carmen, ¿cómo ha sido tu evolución literaria? Mira, si te soy sincera, porque a mí, yo si soy sincera hablo y si no me callo la boca. Para mí era muy difícil poder publicar un libro, no tenía ninguna opción, ninguna. Pero de una vez, no sé por qué medio, me enteraba de que, o leía, o pues no lo sé, que el que nace pobre se muere pobre. Ya no me refiero al dinero, porque eso es lo de menos. También la pobreza de espíritu, ¿no? Como yo te decía, yo no tenía ninguna posibilidad, porque, como te iba diciendo antes, en un hogar jornalero, en el 46, que lo único que la única preocupación que había era cómo llenaba la olla diariamente. Poner un plato de comida en la mesa. Que iba a preocuparte del niño, que no tenía ninguna posibilidad. Y es curioso porque, como dice el refrán, el que nace lechón se muere cochino. Y era verdad. Yo iba al colegio y había una libreta, y esa se quedaba en el colegio, porque si la estropeaba no había dinero para comprar otra. Y te la dejaba en el colegio. Nosotros teníamos unas pizarritas así, pequeñita, y un pizarrín, y yo pateaba y lloraba porque yo quería mi libreta para seguir yo pintando. Y mi abuela, yo lo cuento siempre porque es una cosa muy entrañable para mí, y mi abuela me hacía unas libretas tremendas, fíjate, de papel de estraza. Papel de las tiendas de alimentación. Claro, porque tú eres muy joven y quizás ni lo conociste. Sí, bueno, yo conocí el papel de estraza. Pero el papel de estraza era más vasto que una braga de esparto. Y ella me hacía unas libretas así, me lo planchaba y ahora me la cosía una hojita con otra, hasta hacerme unas libretas tremendas. Ya cuando se ponía muy gordo aquello, cogía una lesna de esta de zapatero, que ella la tenía para hacer alpargatas, porque mientras hubiese suela había alpargatas, y me hacía unas libretas que yo no podía con ella, y ya no había niña. Me quiero referir que cuando tú naces con esa inclinación tan grande, aunque no tenga oportunidad, pero buscas la forma de... buscas la manera, ¿no? Y yo siempre con mi libretita a cuesta, escribiendo, haciendo mis dibujitos, escribiendo mis cuentos para mis amigas, y así, y con 12 años... Qué bonito. Con 12 años ya hacía yo mis primeros poemas en aquella casa vecinal, donde había un patio que era la sala de estar de todo, y después de las comidas... Con un solo cuarto de baño. Yo hablo mucho de eso en mis libros, porque es una cosa muy bonita que yo llevo dentro, que la he vivido, y eso no hay quien te lo quite, eso es muy bonito, la comunicación que había entonces entre los vecinos. Y aquellas casas vecinales pasaban de todo, y era público notorio porque no había intimidad, estábamos allí, convivíamos como una gran familia, ¿no? Y mis vecinas mismas decían, a ver lo que haces tú con lo que ha pasado hoy. Cualquier incidente que había, a eso le hacía yo un poema, y a la hora que se ponían allí todas, yo lo decía, yo me sentía una estrella. Bueno, era como las reuniones literarias antiguas de antaño, ¿verdad? Del Cádiz Cádiz de las Cortes. Pero yo hacía aquellas cositas y mis vecinas se tronchaban de risa y yo me lo pasaba muy bien, claro, porque hacía lo que me gustaba. Claro. Carmen, me comentabas antes de la... Bueno, hemos estado hablando un largo tiempo sobre la obra de Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Crees que es un trabajo que se debería de leer en los institutos, en los colegios, desde pequeño, o es una obra todavía muy densa quizás para que el público más joven se acerque a ella? Mira, yo creo que sería obligatorio, pero también te voy a decir algo. Yo he hecho lo que hace poca gente. He leído El Quijote 3 veces, pero no por nada, sino porque la primera vez no lo entendí, absolutamente nada. Y yo sabía que era un gran libro, ¿no? Era muy joven y no lo entendí. La segunda vez ya me quedé un poco con el cante. Y ya la tercera vez lo disfruté. Pero cuando yo lo disfruté es porque había leído las novelas ejemplares. La obra de Miguel de Cervantes Saavedra, de don Miguel Cervantes Saavedra.
Y yo creo que para entender el Quijote deberíamos de leer la obra de Cervantes, que se le da muy poca importancia a las novelas ejemplares y para mí tienen una gran importancia. Y también ponerse en el tiempo en que Cervantes escribe, político, social, en la época en que él escribe, porque él es un gran crítico, es un gran crítico. Y eso es lo que es un hombre de un tiempo, un hombre inteligentísimo, preparadísimo, militar, lo era todo, ¿no? Y resulta que no lo podían limitar, pero claro, estaban limitados, no podía decir lo que quería decir, pero claro, tenía tal inteligencia que no se privaba, sino que entre líneas se lee todo. Y por eso, como antes te decía, en las novelas ejemplares dice al principio, no echéis cuenta de lo que yo más o menos, no echéis cuenta de lo que yo aquí he escrito, eso no, ni mi edad, es un momento de locura mío. Claro. Que va, lo que pasa es que era muy inteligente. Esa era la frase mágica para abrir cualquier y hacía candado. Una crítica tremenda, claro. Y el Quijote es digno de leerlo. Y toda la obra de Cervantes. Yo creo que es una obra que nunca la podrán superar. Carmen, No ¿cuál lo ha creo. sido tu inspiración literaria? ¿Dónde has bebido? ¿Qué podemos encontrar en tu biblioteca, aparte de la obra de Cervantes, que tú sí necesitas para buscar esa inspiración que muchas veces nos falta a los que les gusta acercarse a la literatura y a la escritura? Mira, Rafa, yo la inspiración, lo primero, como te he dicho antes, para poder escribir algo hay que leer mucho, hay que leer mucho. Lo mismo que te repito, que para entender al Quijote, para entender a ese personaje que es de Don Miguel de Cervantes, hay que saber mucha literatura o darle muchas vueltas. Entonces lo primero es que hay que leer mucho, y no solo leer, la persona que a mí me ha pasado y me sigue pasando. A lo mejor cojo un libro y hay palabras que tú no la entiendes, pero no la puedes pasar por alto. Tú tienes que tomar nota, porque si no te pierdes en los contextos. Tienes que tener interés en la lectura. Cuando tú tienes interés, escudriña hasta lo mínimo. Eso es la primera fase. Pero tratándose, como tú me has preguntado, ¿qué se encuentra? ¿Qué me ha inspirado a mí? Pues más que nada, mira, cuando yo, porque todas estas novelas no es cosa de un día, es que yo llevo toda la vida escribiendo. No es de 5 años para acá que yo he empezado otra vez de nuevo con la escritura y a retomar este mundo que tanto me gusta y me apasiona. No. Yo llevo escribiendo toda la vida y siempre he estado tomando nota. Lo que pasa es que yo sabía que yo no tenía esa oportunidad, pero hace mucho tiempo, muchísimos años, que yo decidí ser escritora para mí. Y siempre he intentado formarme. Yo viví muchos años en Barcelona y allí, pues, cuando llegué, estaba en una academia donde se impartía cultura general, que todo no es decir, bueno, autodidacta, por supuesto, total, pero que te has preocupado. Estudié decoración, donde entraban muchísimas asignaturas. Y la lectura, ya te digo, diaria, constante. Y luego, pues, a mí me gustaba de coger, bueno, yo voy a ser escritora para mí, pero quiero hacerlo bien, lo mejor posible. No vamos a decir bien, vamos a decir lo mejor posible. Y yo he sido una persona que me ha divertido más, me ha relajado más y he disfrutado mucho más cuando he estado 12 horas trabajando al día y llegaba esa hora de la noche en que tú te duchas y te pones tus zapatillas y te pones cómoda, en ponerme en mi rincón a leerme un buen libro, a escribir unas páginas. Unas pinceladitas. Unas páginas solamente. Eso para mí era fundamental, mucho más agradable para mí que ponerme a ver un programa de televisión. Me siento muy identificado con lo que dices, ¿no? Entonces, ¿de dónde he bebido yo? Pues he bebido de donde me he criado. Me he criado con la gente del campo. De las experiencias personales. Con la gente que sufrían, con la gente que tenía necesidad. He vivido en mi piel, como la mayoría de las mujeres de mi edad, lo que las mujeres han sufrido
a lo largo de la historia. Y mis libros encontrarás ese callo que hace un yugo que hemos llevado a las mujeres siempre a cuesta. Y eso produce un callo, pero un callo en el alma. Y eso lo vas a encontrar ahí. Y encuentra vidas del campo. Y encuentra las personas sencillas, las que a mí me interesan. Porque otro tipo de personas no me interesa, porque el sufrimiento lo tienen los que tienen necesidades. Pero había una frase de doña Concepción Arenal que a mí me gusta mucho. Dice, cuando el dolor no te hace esclavo, puede ser un gran maestro. Y yo he estado de acuerdo con eso. Entonces, yo esos dolores sí que los he cogido y los he vivido y los he palpado y respirado. Y eso es lo que yo trato de llevar como una especie de denuncia. Lo que resuma tu literatura y tu obra. Lo que resuma mi literatura. Pues nosotros vamos a pasar unos momentos a publicidad y después en la segunda parte vamos a tratar un poquito más a fondo las novelas que tenemos y tus libros, y seguiríamos hablando de esa percepción que tienes, ¿no? y de ese cariño con el que sientes por los libros y que se denota, ¿no? Por supuesto. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutitos con Carmen Chamizo. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de literatura, de novela y de experiencias personales vividas y por vivir con Carmen Chamizo. Amiga Carmen, nos quedamos en esos retazos de tu pasado que has ido plasmando en los libros y en tu literatura. Y ese primer trabajo que encontramos es Nacidas en los brazos de Satanás. Bueno, hablamos de eso precisamente que nos estabas comentando, ¿no? De ese callo endurecido en las palmas de las manos y en el alma de la gente trabajadora de esta Andalucía baja, tan castigada durante años, ¿verdad? Sigue castigada. Cuéntanos un poquito, Nacidas en los brazos de Satanás. Mira, Nacidas en los brazos de Satanás es una historia que, bueno, una historia que se ha repetido 1000 veces, ¿no? Como la clase alta pues estaba muy distante de la clase baja. Ha habido una época en la que parece que se acercaban, ¿no? Aunque eso es prácticamente imposible. Pero ahí se narra cómo nace una criatura y hay que encubrirla, hay que taparla, no hay que matarla, pero es de un amor ilegal por el hecho de ser de distintas clases sociales, ¿no? Entonces, yo ese libro, yo muchas veces cuando hemos estado en casa o en reuniones, como yo siempre he sido una gran cuentista, pues siempre me han dicho, Carmen, cuéntanos algo de que tú siempre tienes cosillas que contar. Y muchísimas veces he contado historias que vienen en ese libro. Tal vez porque tenía esa necesidad de ver la reacción que tenían la gente ante esa historia, esas historias que van en ese libro, porque ahí hay personas de distintas fases sociales que por una razón, porque se van encontrando, porque claro, tampoco quiero contarte la novela, que aunque ya están las dos fases se han vendido, gracias a Dios, hay muy poquito, pero bueno, quiero que lo lean, no contarlo yo, ¿verdad? Y las dos ediciones. Y entonces, pues, son personas de distintas
bases sociales, ¿no? Pero que, digamos, la vida o el destino lo van uniendo de una manera que se van encontrando ahí en un zarzal en que se van mezclando sin poder desprenderse de él. Y el libro me ha encantado cuando ha salido, porque esas historias que yo he repetido tantas veces contando pinceladas, no como viene aquí, ya viene novelada y eso, no, sino como yo sabía la historia, que la he vivido de muy primera mano, pero me encantaba ver la reacción de la gente. Pero es curioso porque desde que salió el libro no lo he vuelto a contar. Fíjate, claro, hasta qué punto a veces es un pozo que lleva dentro, ahí, en el fondo del vaso, ¿verdad? Y tienes necesidad de hablarlo, de contarlo, porque te ha llegado, claro, de la forma que haya sido. Y cuando ya el libro ha salido, ya no me interesa contarlo para nada, quizá porque ya está el libro en la calle, claro, que lo cuente él. Cuando has contado un poquito esa historia de Nacidas en los brazos de Satanás, a mí se me ha venido a la cabeza, yo tengo que decir que no he leído la novela. La conocía, evidentemente que la conocía, pero no he podido leerla, la leeré seguro. Y espero. Sí, seguro. Yo soy un gran lector, pero sí es verdad que siempre soy embarcado en muchas literatura y hay cosas que se me escapan y se me quedan por detrás, pero es lógico. Procura que no sea el mío, ¿eh? Hay un nexo de conexión que me ha recordado mucho a La bodega de Blasco Ibáñez, de esas clases sociales, y parece, esto nos viene a entender que es un libro que está enclavado en la época, me imagino 36, que los años... es del 36 al 39, esa los historia, años de la guerra civil, entonces, sí, ¿no? Más o menos. Y yo, este libro, pues mira, que gracias a Dios se han vendido ya dos ediciones. A veces, muchas veces la gente me dice, a mí me gustaría saber qué pasa con Hortensia. Y no sé si no me plantearé... dice que la segunda parte nunca fueron buenas, ¿sabes? Pero yo creo que podría hacerlo si me da tiempo, porque la gente me lo piden. Claro, seguir la historia, ¿verdad? Seguir la Cuando historia. Alguien tiene un contacto amigable de 300, 400 páginas con un personaje, al final se termina convirtiendo en alguien que te acompaña todas las noches, bien en el sillón de tu casa, bien en el rincón preferido donde quieras leer. Entonces recupera su historia, que está ahí como esperando de que tú hablas el libro y él te saluda y empiezas a escuchar su historia. Cuando terminas te quedas con ese personaje, con su familia, con su vivencia, con su manera de pensar, pero quieres saber, quieres seguir viendo qué es lo que sucede con ese personaje. Y ahí está la labor de la escritora, del escritor, de darle vida nuevamente al personaje. A veces, claro, le das vida al personaje, como te he dicho, muchas veces yo he contado esas historias y no las he contado como la cuento aquí, ¿no? En la novela que ya está novelada. Muchas veces, claro, tú le das vida al personaje, pero si tuvieras la de veces que el personaje te da de vida a ti. Es algo recíproco. Cuando yo me pongo a escribir y ese personaje no empieza a no interesarme, como a aburrirme, lo dejo, porque digo, esto no es lo que yo quiero hacer. No me motiva. Pero cuando un personaje a ti te engancha, te da juego, y te empieza a decir al oído cosas, es que te lleva de la mano. Así es. Es que te lleva de la mano. Entonces disfruta con el personaje y tú lo vas desarrollando, pero parece como que una mano te guía para que lo puedas desarrollar. Claro. Y entonces disfruta, y ya por final lo que quieres es compartirlo con los demás, comunicar esto que tú tienes y compartirlo. Porque Carmen, dejando Nacida en los brazos de Satanás, tu segundo, hemos dicho que tiene 2 ediciones, vemos 2 trabajos con otra portada diferente para diferenciar la segunda edición. Como ve, es el baluarte de Bonanza. Baluarte de Bonanza, magnífico baluarte que esperemos que no quede en el olvido. Y aquí aviso a navegantes. Yo las esperanzas las estoy perdiendo, pero bueno. Y pasamos a bueno, el último trabajo, el mediano, el que va entre medio, que es Donde anidaban las brujas. Sí. Un título sugerente, es una portada bastante sugerente. ¿Qué podemos encontrar? También sabe quién es la portada, que es la portada, ¿no? Son las anaferas.
Sí, lo que está en la carretera Ahí de está. Trebujena, ¿no? Yo siempre tirando para casa, barriendo para Estos casa. eran los antiguos campos de Maína, ¿no? Los Si no- campos de Maína, sí señor. Campos de Maína de los señores de García Monge. Eso. Cuéntanos un poquito cómo es este nuevo proyecto y Bueno. y qué podemos encontrar, unas pinceladitas. Mira, cuando, claro, tu mujer se reía cuando yo le decía, cuando yo era pequeña y él por la prehistoria, la vida ha cambiado mucho. Y hoy hay muchas distracciones, pero cuando yo era pequeña no había distracciones. Yo en mi casa no he visto un radio en la vida y quien lo tenía era un misterio. Televisión no existía, como no había radio, como había televisión. En fin, la gente para distraerse, los vecindarios se reunían, sobre todo las mujeres, y en invierno allá alrededor de esas copitas de cisco contaban historias maravillosas. Por supuesto que ellas las desarrollaban con su imaginación, porque mira qué bonito, la gente usaba la imaginación y contaban muchísimas historias, y era muy simpático eso, porque entonces a los niños ya estuviera lloviendo, venteando, cuando ellas querían contar algo subido de tono, ya fuera sexual, ya fuera de miedo, en fin, de lo que fuera, a los niños les decían, anda, vete que tenemos que hablar. No se iban ellas, sino que te echaban a ti. Entonces, como yo ya descubrí aquello, y a mí me encantaban las historias, porque es que me gustaban las historias, ¿qué quiere que te diga? Pues yo cogí una costumbrita, y era que me ponía así sobre la estufa y me hacía la dormida. Que muchas veces me dormía y me caía a la silla, ¿sabes? Sí, Lo conseguía sin querer. la mayoría estaba con los auriculares puestos. Pero me enteraba de todo, de lo que debía y lo que no debía. Pero me enteraba de muchas historias de miedo. Y en aquella fecha había una señora, no voy a nombrar nombres porque hay familiares y demás, que vivía precisamente en el castillo de Bonanza, en el baluarte. Bueno, vivía ahí. Ya sabemos quién es. Y bueno, y las mujeres mayores, claro, esa señora vino ahí, había tenido su historia, y las abuelas y las madres nos decían, cuando por la carretera de Bonanza había moreras, pequeñitas, entonces los niños podíamos coger las hojitas, íbamos para los gusanitos de seda, que eso ha existido siempre. Y entonces nos decían, ten cuidado con fulana, que es una bruja. Pobre mujer, ¿no? Pero claro, los niños la veíamos verdaderamente como nos contaban nuestros mayores. Y la verdad es que ella colaboraba a la cosa, ¿no? Con aquel ropaje, aquellos collares de hueso de animales y de peces, y todo era una bisutería que ella se hacía. Viviendo en el castillo, ¿no? Viviendo en el castillo, yo le preguntaba yo, ¿cómo puede vivir esa mujer en un castillo y en una casa tan pequeña? Si no me explicaba yo como ella, pues yo la veía como una reina, que vivía en un castillo, una bruja mala, y era una mujer con unos ojos inmensos, y yo siempre cuento que un día que yo estaba cogiendo las hojitas de morera y me veo una sombra proyectada en el suelo, miro y era ella. Ella sabía que a los niños les daba miedo, pues. Y bueno, que la mujer no hacía nada, la pobre. Y me dice, ¿qué haces aquí, inocente? Por la cara que yo puse, digo, cogiendo hojitas de morera. Y dice ella, ¿a ti no te dan miedo de las brujas? Y le digo yo, si son buenas, no. Yo pidiéndole por favor que fuera buena. Y me dice, anda, vete antes que te convierta en padre. Y yo, es que volaba. Nunca mejor de dicho. De momento me quedé allí que parecía que tenía los pies plomo, pero entonces volé. Y bueno, y como esa contaban, de esta mujer contaban 1000 historias. Claro. Historia de cómo vino, de dónde estuvo, de cómo fue su vida, de todo. Bueno, y yo me enteraba de todo. Y claro, un niño procesa las cosas a su manera también, ¿no? Y me acuerdo yo que tenía yo sueños, pesadillas, yo tenía grandes pesadillas. ¿Y qué hacía yo? Yo escribía en mi libretita todo lo que yo soñaba. Y hasta hace poco las he tenido, ¿eh? Esas notas que no eran, ya no se podían ni leer. Lo que pasa es que cuando tú has hecho una cosa, no sé por qué recuerdas lo que tú has puesto allí. Claro, es algo que si coge otra persona no es capaz de... Imposible de descifrar. Y bueno, pues yo traté todos esos miedos míos, infantiles, que los llevaba arrastrando, pues de pasarlo a mi libro, al libro que yo tenía tantas notas y tantas cosas hechas,
a lo largo de la vida había hecho muchísimas notas con respecto a ese libro, ¿no? Es lo que hoy es un libro, ¿no? Y bueno, pues también ha sido eso, pues como que llevas un grano dentro y poquito a poco lo vas estrujando hasta que salen las raíces, ¿no? Y ese libro, pues yo creo que ahí volqué todos mis miedos, aparte de que llevan unas historias muy bonitas, que las he conectado en el libro, pero hay historias preciosas, muy humanas y maravillosas. La verdad que son muy apetecibles, ¿no? Los dos relatos que nos has hecho de tus obras son libros que apetece leer, son libros que son que te desconectan quizás de otra literatura un poco más densa y más compleja, y son libros perfectos para esta, yo creo que para estas Navidades, ¿verdad? Yo creo que sí, que deberíamos leerlos, por lo menos, mira, así me hacéis una crítica. Sí. A mí me encantan las críticas, bueno, porque yo siempre digo que aprendo más del que me critica que me da el golpecito en la espalda. Yo ahora cuando termine el programa también te voy a preguntar que cómo te has sentido. Aquí en el programa. Claro, es la crítica que yo necesito. Yo me siento muy bien donde quiera que voy, porque mira, Rafa, siempre te encuentras con personas estupendas. Claro. Personas que se interesan por ti, se interesan por tu obra. Eso para mí es maravilloso. Que tú me hayas invitado al programa, para mí es estupendo. Porque los novelistas, así como yo, que no somos gente adinerada, no tenemos para hacer propaganda, no tenemos para hacernos publicidad. Si una persona generosa como tú nos invita a tu programa, este programa maravilloso, para mí yo te lo agradezco infinitamente. Me he sentido como en mi casa. Bueno, pues antes de, por supuesto no vamos a terminar porque tenemos que hablar de ese último trabajo que has publicado, que es este libro que tenemos aquí, que es el Club de las Vengadoras. El Club de las Vengadoras. Con una magnífica foto del Faro de Bonanza. Del Faro de Bonanza. Barriendo para casa. Con esas antiguas lámparas Maris que se cambiaron en 1909 y que guarda una belleza, que estampa más bonita, que Bonanza, Bonanza, que está más, qué bonita, ¿verdad? Qué bonito es Bonanza, qué poco hacen por Bonanza, qué poquito hacen. Pero qué bonita es Bonanza, con la historia que tiene Bonanza, ahora que se nos aproxima el 5º centenario, con la historia que tiene Bonanza, que entra de lleno en la historia del mundo, de la primera circunnavegación, qué poquito hacen por Bonanza. Bonanza es un sitio que guarda un romanticismo magnífico. Para mí hay tres zonas que guardan para mí un romanticismo muy bueno, muy bonito. Y además me inspira para escribir mucho, que es Bonanza, la calle Luis Eguilaz, y la zona de los Navazos de la Jara. De aquellos... Bonanza también tiene muy buenos navazos, ¿eh? Sí, sí, pero hay una zona en la zona de la carretera, la antigua carretera de la Jara, la zona del Espíritu Santo, todavía... Sanlúcar es muy bonito. Esas zonas tienen... Sanlúcar es maravillosa. Tiene un reflejo de... Lo que pasa es que Sanlúcar va perdiendo, siempre va perdiendo. Es una pena que no conservemos la maravilla que tenemos y la historia que tiene Sanlúcar, que está Sanlúcar, que la están dejando sin identidad, y a mí eso me duele infinitamente. Claro. Sin identidad. Carmen, el Club de las Vengadoras, sé que tuvo un éxito, ha tenido un éxito muy bueno. Mira. Se presentó en Bodegas Yuste con más de 300 personas, una presentación magnífica. Y bueno, coméntanos un poquito de qué trata el libro y bueno, hacemos una pequeña hace unos días un amigo que le gusta mucho la literatura también, además es un gran escritor, me decía, es que todavía no lo he leído, pero sé que tu libro es un libro de mujeres. Un libro de mujeres. Hombre, yo también lo pienso desde el primer momento que vi el título. Si es un libro de mujeres, seguramente es un libro también de hombres, porque yo creo que los hombres salen de las mujeres. Y los hombres son padres y hermanos, hijos. Por lo tanto, si es un libro de mujeres, seguro que a un hombre inteligente le va a gustar el libro. Porque yo he mantenido muchísimas entrevistas con mujeres, muy dolidas, muy dañadas, que han sufrido en su vida lo indecible, en una época en que no había divorcios, en que la mujer no se le escuchaba en ninguna parte, se le oía, pero no se le escuchaba. Y cuando iba a un cuartel, le decía, mi marido me ha pegado, decía, pero bueno, si no hay sangre, no pasa, señora, lave usted los trapos sucios en su casa. Esa época. Y entonces yo he recogido ahí historias, ¿verdad?, de mujeres y de hombres también. Pero historia con mucho contenido, con un contenido que a cualquier ser humano le toca la fibra. Entonces, no es un libro de mujeres, es un libro
humano, cargado con unas historias que merecen la pena ser leídas para que no se vuelvan a repetir, para que no se repitan. Sobre todo en esta última época que estamos viviendo, donde parece que el mundo ha perdido muchas veces la brújula y el norte. El norte, pues sí, hay de todo, ¿verdad? Cada día me alegro más de tener de amar a mi familia, a mis amigos y a mi biblioteca, porque es que vaya tela. Mira, la cosa está, decimos lo que hemos pasado, pero también estamos en una época muy difícil. En estos cambios, tú sabes que el mundo está haciendo ahora mismo, entra en cambios totales, se están produciendo cambios. Y siempre que en la historia ha habido cambios, ha habido alteraciones, claro, mentales incluso, ¿no? Y ahora se está viviendo una época muy difícil. Pero también es verdad que hoy hay muchos medios de comunicación y todo se sabe. Y entonces en aquellos tiempos, en otros tiempos, no se ha sabido. Que hoy se habla de que dejan los niños en los contenedores, que hacen barbaridades, ¿vale? Precisamente tú hablando de la calle de Luis Eguila, un poquito antes está la calle Cuna. Ahí había la calle Cuna, donde dejaban los niños en un torno y estaba lleno de niños aquello. O sea, me quiero referir que en todos tiempos se han abandonado los hijos, claro. Han desaparecido personas y no se sabía ni cómo ni de qué manera. ¿Se habrá ido? No, estaba enterrada ahí debajo. Han pasado cosas, siempre han pasado cosas y desastres. Lo que ocurre es que hoy los medios de comunicación pues lo denuncian todo, ¿no? Claro, se hace más eco y... Los tiempos, bueno, siempre hay tiempo. Los tiempos tienen de todo. Yo creo que no estamos en los peores tiempos. Pues Carmen, yo, antes de marcharnos, porque nos queda poco tiempo, quiero tocar dos puntos importantes que me gustaría que me contases. Es tu afición por la radio, que sé que también estás viviendo un momento bonito en la radio, y también por la música, porque sé que la música, bueno, os ha colmado de parabienes, ¿no? Y permítame la expresión. Mira, la música ha sido muy importante en nuestras vidas. Pero tengo que decir que aquí en San Lucas no había banda de música, bueno, había habido banda de música, fíjate tú, de tiempos inmemoriales. Pero hubo un tiempo en que la banda se suprimió, que no había banda, y había unos cuantos, en Salvador Daza y algunos músicos, ¿no?, que decidieron retomar otra vez y activar la banda en un proyecto precioso. Y pusieron unos cartelitos por la calle para que los niños o quien quisiera pudieran apuntarse a ese proyecto, ¿no? Y curiosamente iban mis niños con el padre por la calle, Ruth y Miguel Ángel. Dice, mira papá, para que los niños aprendan música. Y ellos llegaron, y a mí me gusta, a mí me gustaría. Entonces llegaron a casa, se habló. La iniciativa fue del niño y bueno, y lo pusimos en la escuela de música que había aquí con los profesores que había aquí y empezaron a estudiar y fue maravilloso porque a los dos niños les encantó la música, digamos que picaron. O sea que fue muy efectivo. Fue muy efectivo y ya luego a los exámenes los llevábamos a Sevilla, al Conservatorio de Sevilla, fíjate, era difícil para un niño cambiar de profesor y todo, pero iban allí y recuerdo... Bueno, Miguel Ángel fue con notables y sobresalientes la flauta travesera, que es una maravilla la música, por el hecho que puedes ir haciendo tu bachillerato o tu colegio y aprendiendo música a la vez. Y eso abre la mente de un niño. La música abre mucho la mente de un niño y es algo maravilloso porque la música la empleamos en todo en nuestra vida. Cuando nacemos, cuando morimos, en la paz y en la guerra se usa la música. Y es muy bonito que le echemos cuenta a la música clásica también. Nos va a acompañar hasta la muerte. Que es muy bonito que le echemos cuenta a la música, que los niños aprendan música clásica. Eso es precioso, ¿no? Y una anécdota fue que Ruth la llevamos a examinarse de primer curso a Sevilla y ella solfeaba, que era maravilloso. Y entró la niña a ese examen y me llamó el tribunal y yo dije, ¿qué habrá hecho mi niña? Entonces me informaron que la mejor niña que solfeaba, dice, no hay nadie que solfee como ella, solfea mejor que nadie, pero por la edad que tiene no la podemos aprobar. Y lloraba agarradita a mí porque no la habían aprobado. Y yo la consolaba y le decía, no cariño, tú no te preocupes, es que no tienes edad para poder, porque eres muy niña. Eres muy adelantada. Eres ¿no? muy chiquitita. Pero el próximo curso, y así, ella ya todos los cursos aprobó con unas máximas calificaciones y ahí la tiene. Es una soprano
soy su madre, y está feo decirlo, pero maravillosa. Lo sabemos, claro. Maravillosa. Por eso te he preguntado. Y ya luego, pues ya detrás de ellos fue también Sara, ¿no? Sara es un encanto, ¿no? Sí. Yo te he comentado que Sara, es un encanto. La verdad que tiene una voz de terciopelo. Tiene una voz de terciopelo. Entonces la música ha significado mucho para nosotros. Y tú me has hecho otra pregunta. Sí, hablábamos un poquito de la música, pero también un poquito de esa afición a la radio, ¿no? A la magia de la radio, bueno, que has verás tocado. Tú, no ha sido una afición, las cosas por su sitio. A mí me llama Raúl, bueno, anteriormente, hace muchísimos años con Antonio Ramos, igualmente cuando me metí en cuando yo estaba totalmente inmersa en la literatura, la poesía, eso, pues también, ¿no? Pero en esta ocasión fue Raúl Herrera quien me dijo: Carmen, mira, soy Raúl Herrera y nos gustaría contar con tu colaboración. Bueno, no había ningún proyecto, sino llevábamos un trabajo, el que tú quisieras, ¿no? Fuera de crítica, poesía, o presentar algo de tu libro, o leer algo, eso. Entonces, lo de la copla ahora ha sido que dice Raúl: vamos a preparar un programa de copla, si tú conoces a alguien que pueda participar en él y tal. Y yo siempre he sido una apasionada de la copla, siempre una apasionada de la copla. Llamé a Raúl y digo: Raúl, yo quiero participar, yo quiero participar. Y la verdad que estoy disfrutando como una enana. Enormemente, ¿verdad? Estoy disfrutando como una enana, de verdad. Pues Carmen, ha sido un placer tenerte aquí, tenerte en Café de Levante, hablando un poquito ya no solo de tu literatura, sino de tu percepción de la historia, de la divulgación literaria y de las artes, ¿no?, en sí. Pues el placer ha sido mío, Rafa, y a vuestra disposición y a tu disposición, siempre que sea necesario y lo creáis oportuno. Bueno, pues esperemos que podamos contar contigo nuevamente y hablar, sí, bueno, seguiremos ya, hablando de literatura que hombre, nos llena el alma de vida, ¿verdad? Literatura, para mí maravillosa, no hay mejor conversación para mí que esa. Amigos de Café de Levante, nosotros le dejamos hasta la semana que viene, que volveremos con nuevos amigos, con nuevos invitados. Seguiremos removiendo las artes, removiendo las ciencias, la literatura, la poesía, la efeméride, la historia, porque como le he dicho a Carmen, nos llena todo el alma de vida. Le dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Un saludo, muy buenas noches y sean muy, muy felices. Capítulo 5. Miércoles día 22. Día de registros. Fueron hechos prisioneros, llevados a Jerez, detenidos en Sanlúcar. No se trabajó. Muchos paisanos militarizados, vestidos con mono azul, con brazalete, cartucheras y fusil. Muchas camionetas cargadas de paisanos y soldados que pasan cantando el himno fascista. Continuó la huida al campo. El martes, día 21 por la mañana, conviene relatar y recordar lo sucedido en casa de don Jerónimo de Angulo y lo del padre Germán. El alzamiento hincaba los pies en el suelo. La jornada del 22 vino a ser una moneda de dos caras que se llamaban triunfalismo y pánico. Jamás pudieron sospecharse tan desbordantes adhesiones al movimiento. Nunca pudo suponerse que el cara al sol vibrase de la noche a la mañana en tantos labios a la vez. La música rotunda y pegadiza, las estrofas arrogantes, místicas, poéticas y esperanzadas, los brazos extendidos al horizonte alto, polarizaban todo el operante simbolismo de una conciencia victoriosa. Pero la militancia triunfal, retadora y cancionera vino complementada con el activismo prosaicamente fiscalizador y punitivo. Los registros domiciliarios y las detenciones pulverizaban la escasa moral de resistencia que aún pudiera restar entre las exaltaciones frente populistas. La emprendida operación de limpieza y desarme tenía, desde cualquier punto de vista, todos los pronunciamientos a su favor y, por otra parte,
también era lógico que la represión se hiciera ostensible para que el temor obrase sus conocidos efectos inhibitorios e individualizantes. Algunos detenidos partieron camino de Jerez, según se dijo. Otros ingresaron en la cárcel. De momento, las reclusiones alcanzaron tan solo a los líderes políticos más directamente implicados en los sucesos y a los activistas notoriamente significados con las armas. Pero, ¿dónde terminarían? Los más comprometidos buscaron en la evasión y en la huida el alivio de una inseguridad obsesionante. Añadiremos que si algunos alcanzaron la zona republicana, después de increíbles caminatas y vicisitudes, a otros les fallaron las fuerzas, el ingenio o la fortuna. Los más brujuleantes al principio terminaron mansamente resignados a su suerte. En el fondo, se autoargumentaban que ellos nada habían hecho. Dos sucesos de la mañana anterior corrían ahora de boca en boca. Uno, lo acaecido a don Germán de los Ríos, capellán del convento de la Compañía de María, cuando salía del santuario de la patrona. El sacerdote, súbitamente rodeado de escopeteros, había vivido momentos difíciles. Conocía a muchos de los hombres que lo encañonaban. Sorprendido, les habló, sin embargo, con entereza y convicción. Señores, ¿es que yo os he hecho daño alguno? El áspero silencio que siguió quedó roto por la voz de un mozalbete. Al cura hay que matarlo. En las azoteas cercanas aparecieron nuevas escopetas amenazantes, cuando de un portal próximo salió decidida una mujer. Mujer de copla, guapa y garrida, alta, pelo de azabache. Se plantó desafiante y bravía en medio del corro junto al cura y dijo: «A este no hay quien le toque». No hubo respuesta. «Padre, venga usted conmigo». Apartó con dignidad emperatriz a los hombres desconcertados y le acompañó, entre escopetas fáciles y nerviosas, por la Cuesta de los Perros y Calle de Ganados, hasta la portada misma de la Huerta Grande. Estaba casada con uno de los escopeteros llamado Antonio Palma Verano. Su nombre de pila, María. Su sobrenombre de rompe y rasga, la Mariqueja. Por aquel mismo lugar, calle de la Caridad, vivía don Jerónimo de Angulo Tolorrucci, falangista de las horas heroicas, preso tiempo antes en el penal del puerto de Santa María, junto a otros camaradas de desventuras políticas. Los escopeteros acopiaron latas de gasolina junto al portal cerrado de la casa, si bien el incendio nunca se produjo porque ya corrían quizá órdenes precipitadas de concentración en el Cantillo ante la inminente llegada de los regulares. Pero también se dijo que las cerillas estuvieron providencialmente en alto mientras dos de los cabecillas trataban de entenderse, dándole tiempo al tiempo en cierta cuestión de base, enigmáticamente centrada en dos vocablos: morena y rubia.
aunque el inacabado juego de la margarita se prestaba a múltiples interpretaciones, todo el mundo sabía que Rubia y Morena eran precisamente las hermanas de don Jerónimo. Hasta aquí el capítulo número 5 del libro sobre la guerra civil en Sanlúcar de Barrameda, 100 capítulos de retaguardia, de Eduardo Domínguez Lobato.